Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de las Palabras del Corazón, este espacio para compartir distintas voces, distintas reflexiones, distintas temáticas, puntos de vista diferenciados para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras se enriquezca con esos elementos y saque sus propias conclusiones, porque aquí, como solemos decirlo permanentemente, no compartimos verdades, compartimos unas voces más, entre muchas otras. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. Finalmente su lejano amigo, y dicen que amigo en cualquier latín deriva de amaré, llamaría a su puerta para demostrarle que no ama quien olvida, que cronómetro y calendario carecen de sentido para quien ama, como lleno está de contrasentido todo artilugio que se propone medir el tiempo cerúleo del amor, tiempo que nada oclusivo debe tolerar, ni el recuerdo. Si quien recuerda acuerda lo olvidado, y amor que del olvido viene, ya no es amor. Escribe Gamaliel Churata en El Pez de Oro. Y sobre Gamaliel Churata, que nació con el nombre de Arturo Peralta, será una serie de 3 programas para conversar de este notable escritor puneño que vivió mucho tiempo en Bolivia. Él escribe estas cosas maravillosas. Amor que del olvido viene, ya no es amor. Si quien recuerda acuerda lo olvidado, y amor que del olvido viene, ya no es amor. Así escribe Gamaliel Churata, este notable escritor que, como te decía, nació en Puno y vivió en Bolivia. Y justamente por esta doble sensación de estar en 2 países, creo que no alcanzó nunca el reconocimiento fuertemente necesario, justo a su labor literaria, ni en el Perú, ni en Bolivia. Churata fue bautizado originalmente con el nombre de Arturo Pablo Peralta Miranda, nacido en Puno, Perú, en 1898. Tuvo una activa vida literaria y política en su país, en sus días jóvenes, principalmente en su natal Puno. Según registros de Ángel Torres, Churata fue sucesivamente fundador del grupo culturalista Bohemia Andina en 1915, de la revista literaria La Tea en 1917, del Centro Cultural Orcopata y del Boletín Titicaca entre 1919 y 1931. Señalado por algunos en su momento como uno de los 4 grandes del movimiento indigenista peruano, junto a Manuel González Prada, su mentor espiritual, José Carlos Mariátegui y Raúl Aya de la Torre. Se cuenta que influyó en la fundación del Partido Comunista en Puno. Llegó a Bolivia por primera vez en 1917. Exiliado de su patria por razones políticas. Luego de corta estadía en La Paz, define a Potosí como su nueva residencia. Pese a permanecer allí menos de un año, desarrolla una intensa y fructífera labor, cuyo capítulo mayor se denomina Gesta Bárbara en 1918, hito de la vida cultural boliviana. Allí se congregaron en Gesta Bárbara Carlos Medinaceli, José Enrique Viaña, Armando Alba, Saturnino Rodrigo y muchos otros que determinaron uno de los puntos más altos para Potosí en esta dimensión. Carlos Medinaceli reconoce su mérito así. Decía Carlos Medinaceli: Churata, que tan impagable servicio ha prestado a nuestra cultura, él fue el iniciador.
el estímulo del movimiento Gesta Bárbara. Regresó Churata a Bolivia en 1932, luego de sucederse varios conflictos políticos en su país natal, esta vez para permanecer por más de 30 años en Bolivia hasta 1964. Es cuando su vida literaria y periodística despertaron grandemente. En La Paz publicó en 1957 El Pez de Oro, su primera obra llevada al libro, en donde aboga por el tema del indio y los indígenas, una maravillosa obra en 2 tomos. En cuanto a los medios de prensa, estuvo ligado a la Semana Gráfica, uno de los más prestigiosos de su tiempo, y a la revista La Gaceta de Bolivia, y los periódicos La Calle, Última Hora y otros. De regreso en su país, falleció en Lima el 8 de noviembre de 1969. Ese es Gamaliel Churata, que nació con el nombre de Arturo Peralta. Lo que te propongo es que en estos 3 días de hacer un recorrido por la obra de Arturo Peralta es compartir algunos elementos, algunos momentos de su escrito. Dice, no se le paren los pelos, por ejemplo, en El Pez de Oro, porque sostenga esto. En otra oportunidad trataremos de ver en qué medida, si lo animal no es humano, lo humano es inhumanidad. Escuchaste bien. Peralta trabaja muy bien, Gamaliel Churata, el nombre que adoptó después, trabaja muy bien temas filosóficos y elementos de la cosmovisión, de la cosmogonía andina. Se lo repito, no se le paren los pelos porque sostenga esto. En otra oportunidad trataremos de ver en qué medida, si lo animal no es humano, lo humano es inhumanidad. O escritos como este, ¿acaso el alma no sea la sangre? Mas está en ella, en sus huesos, en su nervadura, en suma, está en el movimiento, y es el movimiento cuando se refiere al alma. O sintió que aún muerto estaba en él, y de allí el horror de ultratumba que nadie explica aún. Mas es fácil comprender que ese horror no es producto por el horrendo misterio de la muerte, es el horrendo misterio de la vida lo que produce el horror de la muerte, porque si estamos es porque hemos estado. Ser es pretérito, afirma Gamaliel Churata. Esta es una afirmación bellísima. La única manera de estar es porque hemos estado, porque tenemos memoria, porque tenemos raíces, porque tenemos pasado. Porque ser es pretérito, es pasado, es tener raíces, es tener memoria, es no perderse en el olvido. Nos lo podría plantear Gamaliel Churata. Porque somos inmortales, dice él, así nos pese, como que pesa a no pocos. Y se está refiriendo a la fortaleza de las culturas andinas y a esta inmortalidad de las culturas andinas. Así también escribe Gamaliel Churata, mas es sólo presencia del presente que llamamos pasado. Así para el Runajaque, los pasados son los presentes, y no porque lo explique, sino porque lo siente. Vive en un constante acecho de la muerte, porque es de esa muerte que vive, que está. Mirados así estos problemas, ¿qué es el amor para nuestras almas? Es poder de estar. No soy porque pienso, soy porque duelo, aunque probablemente nunca pueda definir el dolor. Ciertamente, desde alguno de los planos de la conciencia se siente que hablar es tanto como engendrar, y se habla y se engendra como se ama, con el angustioso instinto de la permanencia. No hablo porque pienso, hablo porque siento, dice Gamaliel Churata. Y Gamaliel Churata, en esta insistencia de la permanencia, de la inmortalidad de las culturas en la medida que uno sostenga sus raíces, sostenga su pasado, ese pasado que nos hace presente, somos porque fuimos, estamos porque estuvimos, diría Gamaliel Churata, se plantea que ese no es una suerte de eterno retorno, sino es permanencia inevitable. Y también escribe, si el pájaro pudiese analizar su trino, no trinaría, porque dice, esto se siente, no es un tema racional, cuando empieza a contrastarse con la cultura occidental.
Entonces te repito lo que escribe Gamaliel Churata. Si el pájaro pudiese analizar su trino, no trinaría, porque esa raíz cultural, como nos lo dice Churata, en realidad se siente, no se analiza, no se racionaliza, se hace parte de la vida misma de los hombres y mujeres que habitan la región de los Andes. Y escribe: si fue hombre, está con los hombres; si fue Dios, ha muerto o morirá. Los dioses viven lo que las modas. Cuando entra en un debate con la cultura occidental y está explicando la manera de entender la vivencia religiosa y a Jesucristo. Esto es lo que escribe: si fue hombre, está con los hombres; si fue Dios, ha muerto o morirá. Los dioses viven lo que las modas, afirma Gamaliel Churata. Y así se plantea un debate profundo con la cultura occidental sin perder la memoria, sin perder los elementos constitutivos de las culturas andinas, porque para él eso es lo que produce la vida. Para que la semilla viva debe morir, dice. Bien se ve que llama morir en realidad a germinar, escribe el propio Gamaliel Churata, porque para él la muerte no existe. Bien se ve que llama morir a germinar. La muerte es solo una forma de germinar, una forma de modificar tu estado de vida hacia otras. La vida no se gana ni se puede perder, se vive, y esto aún sin querer vivir, escribe Gamaliel Churata. Y cuando sigue debatiendo con la cultura occidental, es capaz de debatir conceptos como naturaleza, vida, muerte, sentido del vivir, etcétera, etcétera. Y eso le permite a Gamaliel Churata hacer una novela en 2 tomos, El pez de oro, con una tremenda calidad que debate con el pensamiento occidental filosófico de su época. Porque la realidad ya no es dulce ni puede ser amarga, es afluencia, escribirá Gamaliel Churata. Un maravilloso escritor peruano que vivió muchos años en Bolivia, más de 30 años, y que nos comparte una riqueza literaria notable, uno de los que personalmente más disfruto. Y de Gamaliel Churata continuaremos hablando en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.